Vamos a estar también muy atentos a toda la información que desde allí se genere y tú y nuestro equipo nos cuenten, Hernán. Muchísimas gracias. Sumamos ahora a nuestro invitado, el analista Luis Alfonso Mena, periodista, abogado, historiador. Profesor Mena, es un gusto saludarle. Muy buen día. Hola, Janet, muy buenos días. Gracias por la invitación. Es un placer para nosotros, profesor. ¿Qué mensaje sacamos en claro de los primeros 2 días del gobierno de Gustavo Petro, atendiendo a lo que ya ha pasado en estas últimas horas? Un poco nos contaba nuestro corresponsal. Bueno, yo creo que el balance es muy importante. En primer lugar, pues ha terminado la designación de sus ministros. Solo falta el ministro o la ministra de Ciencia y Tecnología e Innovación. Y además de eso, pues ha dado instrucciones muy importantes a todo su gabinete ministerial en el sentido de que el gobierno tendrá que caracterizarse por la pulcritud, por la transparencia y por el trabajo incesante. El presidente le dijo a sus nuevos ministros al posesionarlos que se requiere cero pérdida de tiempo, que no tenemos por qué perder tiempo porque el pueblo está expectante, está esperanzado y ese mismo pueblo señalará los errores que se puedan cometer y que en tal sentido el cambio tiene que empezar por los mismos altos funcionarios del Estado, de tal manera que eso en primer lugar. En segundo lugar, se han presentado ya varios proyectos de ley, empezando por lo que aquí se denomina la reforma tributaria, que es una serie de mecanismos económicos para financiar los proyectos sociales. Esta reforma tributaria, pues indudablemente ha generado ya el debate por parte de los opositores que están en los partidos oligárquicos, pero que están también en lo que yo califico como el nuevo partido de la oposición de derecha, que son los grandes medios masivos tradicionales de comunicación, que todos a una pues están buscando toda clase de argucias para tratar de generar un ambiente negativo para esta reforma, que lo único que busca es gravar a quienes más ganancias y quienes más patrimonios e ingresos tienen en el país, no al pueblo, no al proletariado, no a la clase popular, sino a aquellos privilegiados en Colombia que han detentado siempre el poder y por lo tanto pues eso les ha generado muchas posiciones adversas. Pero de todas maneras la reforma entra en discusión. Y en el plano internacional, pues muy importante lo que se empieza a hacer en la Comisión Segunda de Asuntos Internacionales, en la que se crea una comisión accidental a la que se adscribirán los senadores y representantes que a bien lo tengan para empezar a generar iniciativas para el restablecimiento cabal, total, absoluto de las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con el hermano pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, en beneficio de esos más de 14 millones de habitantes de la frontera y de esos más de 2.200 kilómetros que tenemos, que compartimos Colombia y Venezuela. Y en ese sentido, la senadora Gloria Flores pues ha planteado que se establecerá toda una agenda, un cronograma, una hoja de ruta para el restablecimiento pleno de las relaciones, en primer lugar humanas y en segundo lugar económicas y comerciales en la región Caribe con el estado Zulia, en la región andina colombiana con el estado Táchira, en la región de la Orinoquía colombiana con los estados de Apure y Amazonas y en la región de Guainía, en el departamento de la Guainía con el estado de Amazonas. De modo que ya empiezan a trabajar también el Congreso colombiano en la necesaria reapertura de relaciones en todos los niveles de nuestros dos hermanos estados y países, y en ese sentido creo que se avisoran pues unas soluciones muy importantes que estábamos esperando los colombianos desde hace mucho tiempo, porque la política nefasta del gobierno de Iván Duque en contra de la República Bolivariana de Venezuela en todos los planos, pues lo único que ha generado es un enorme atraso, una enorme confrontación y conflicto en la frontera y conspiración para desestabilizar al hermano pueblo venezolano y sobre todo
al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. De modo que yo creo que empiezan a recomponerse los caminos y se nota el cambio, se nota que ha llegado un gobierno progresista, que ha llegado un gobierno que busca la integración latinoamericana y que, como lo ha planteado el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, entramos en una era de nueva política, no solo nacional, sino internacional, para la integración de los pueblos. Profesor, y en ese camino que usted nos narra se empieza a recorrer ya a partir de la voluntad política y también teniendo en cuenta lo que nos decía, el surgimiento de una nueva oposición o el empoderamiento de esa oposición disfrazada en los medios de comunicación, en los grandes emporios de comunicación colombianos. Yo le pregunto ahora, atendiendo al tema Venezuela-Colombia, ¿qué piedras en el camino se puede encontrar este proceso de restablecimiento de relaciones, profesor? Pues sin duda alguna, la extrema derecha representada en el uribismo, que aquí se denomina Centro Democrático, y en algunos otros sectores, por ejemplo, del denominado Cambio Radical, un partido bastante cuestionado por sus inmersión en asuntos de corrupción, de clientelismo, de burocracia, etcétera. Creo que esos sectores y algunos otros pues ejercerán una oposición muy férrea contra todo lo que tenga que ver con el restablecimiento y la normalización de las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares, la humanización de las relaciones entre nuestros dos pueblos. Eso no hay que dudarlo, se opondrán a todo lo que se plantee, no solamente en el legislativo, sino en el ejecutivo. Pero creo que el ambiente que hay de absoluta legitimidad y de gran respaldo popular al nuevo gobierno, pues genera un ambiente, genera unas expectativas que se pueden materializar. No va a ser fácil, pero creo que ya existe la posibilidad, a partir de la nueva coyuntura política y de la nueva correlación de fuerzas en el Congreso, para que se materialice ese restablecimiento de relaciones diplomáticas, consulares y comerciales. En los medios de comunicación, también en los medios masivos pues, de las clases pudientes y de las élites de las oligarquías colombianas, pues también se sigue desarrollando la ofensiva contra los hermanos pueblos que han escogido un camino progresista, un camino de transformaciones, un camino de revolución social. Esa seguirá siendo su tónica. En ese sentido no nos hacemos, no albergamos esperanza, no nos hacemos ilusiones de que vayan a cambiar. Pero lo más importante es entender, Janet, que hay una nueva correlación de fuerzas que, como quedó demostrado el pasado 7 de agosto, con miles y miles y miles de personas en la Plaza de Bolívar y en otras plazas de Bogotá y en otras plazas del país, llenas, esperando la posesión del presidente Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez. Eso nunca había ocurrido en la Colombia contemporánea. Eso no se había presentado, es un hecho inédito, es un hecho histórico, inusitado. Y el pueblo en la Plaza de Bolívar y en las demás plazas de Bogotá y de todo el país aprobaba o reprobaba, por ejemplo, la presencia o planteamientos que se hacían. Y en ese sentido, entonces, yo creo que el pueblo va a estar muy expectante en relación con los resultados que se esperan del nuevo gobierno. Hay mucha esperanza, hay mucha expectativa, hay una nueva generación, muchos jóvenes que están movilizados también en las calles. Yo creo que el pueblo colombiano seguirá en las calles para respaldar el gobierno del Pacto Histórico y el Frente Amplio que lo acompaña, pero también estará muy atento para cuestionar los errores que se puedan cometer. Y como ha dicho el presidente Gustavo Petro, este es un gobierno que no puede incurrir en los mismos errores y en las mismas circunstancias en las que han incurrido los gobiernos de las élites. Este tiene que ser un gobierno diferente, y en ese sentido creo que es muy importante el papel de los medios independientes en el sentido de generar conciencia acerca de la enorme importancia del restablecimiento de las relaciones diplomáticas
entre Colombia y Venezuela, que creo que se van a materializar progresivamente en los próximos días, en las próximas semanas, empezando por el intercambio de embajadores en Caracas y Bogotá. Vamos a ver entonces qué sucede en cuanto a esta información, profesor Mena. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus consideraciones para Telesur. Deseamos para usted una excelente jornada. Muchas gracias, Janet, y saludo cordial a toda la amable audiencia de Telesur. Nuestro saludo para usted, a nombre de ellos también. Telesur.